Yeshua, la voz de Jesucristo, te envía una reflexión sobre el Evangelio del domingo. Preparémonos para vivir mucho mejor la liturgia católica dominical. Un saludo para todos los que escuchan esta reflexión y los animamos también para que la compartan a familiares, amigos, en su WhatsApp, en sus redes sociales. Muchos pueden aprovechar este mensaje y les puede servir en sus vidas. El evangelio que vamos a compartir este domingo es tomado desde San Lucas en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y luego saltará al capítulo 4, versículos del 14 al 21. Es interesante, los liturgistas decidieron pues dar este salto, quizás porque lo que encontramos en ese intermedio es precisamente los evangelios de la infancia. Entonces se tomó el proemio o el prólogo de San Lucas y luego se pasa ya al ministerio de Jesús en Galilea o a la vida pública como tal de Jesús. Comentemos un poquito sobre ese proemio, ese prólogo de San Lucas, que es muy bonito, que es muy interesante. Un prólogo muy literario, pensado pues para anunciarnos cómo se constituyó el Evangelio de Lucas. Precisamente él dice que después de haber investigado diligentemente, después de haber indagado en muchos lugares, espacios quizás, y haber tomado otros escritos, pues decide poner por orden un nuevo documento, un nuevo texto, teniendo en cuenta muchas fuentes, y se lo dedica a un tal Teófilo. Este evangelio, lo mismo que los Hechos de los Apóstoles, que también son, en realidad la obra lucana está compuesta por, digamos, un documento en 2 tomos, que es el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles. En todo caso, los 2 tomos están dedicados a un tal Teófilo. Ese Teófilo podríamos decir que podía ser una persona influyente en la sociedad de la época, podía ser alguien rico. Se dice que podía haber patrocinado para que se pudiese escribir este libro. En la antigüedad era difícil realmente escribir, entonces se tenía que contar con mucho dinero o con un patrocinador. Pero también podríamos mirarlo desde el sentido de la palabra teófilo. Teos, Dios, fileo, amigo o amado de Dios. También podríamos pensar que este libro, este evangelio, está escrito para aquellos que se sienten amados por Dios, para aquellos que ya han llegado a la experiencia de Dios y que los podamos llamar amigos amados de Dios. Esa es la primera parte pues del evangelio que leeremos el domingo. En la segunda parte, que va desde Lucas capítulo 4 versículos 14 al 21, es ese momento donde se nos dice en el texto tal cual: Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas y alabado por todos. Vuelve el Señor a Galilea, pero de Galilea se va a Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios sobre él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. Hermanos, este texto es maravilloso. Vamos a descubrir algunas cositas. Primero, él dice que el Espíritu de Dios está sobre él, basándose primero en Isaías, ¿cierto? Tomando un texto de Isaías 61 del 1 al 2.
Y desde anterior ya se ha dicho que Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del Espíritu. Unos versículos anteriores exactamente, en el capítulo 3, versículo 21, nos presenta Lucas el bautismo del Señor, donde se abren los cielos y se dice que se escucha la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, hoy te he engendrado, nos dice. Él está lleno del Espíritu Santo. Jesús es el lleno, como ya nos prometía también el profeta Isaías en el capítulo 11, donde nos dice que del tronco de Jesé, de esa raíz, de la descendencia de David, vendría uno que estaría lleno del Espíritu Santo. Sobre él reposaría el Espíritu Santo plenamente. Y ese es Jesús. Se están cumpliendo en Jesús todas las promesas. Es muy hermoso este texto del profeta Isaías que retoma Lucas, porque es precisamente el programa de Jesús. Es un texto programático en el Evangelio de Lucas, pero además es un texto programático en la misma vida de Jesús, lleno del Espíritu Santo. ¿A qué vino? A anunciar la buena nueva. Ha sido enviado a liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a dar la libertad a los traumatizados, a los oprimidos y a proclamar el año de gracia. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero, lleno está el Señor del Espíritu Santo. Y eso nos invita también a nosotros a llenarnos de la presencia del Espíritu. Y con la presencia del Espíritu Santo, o sea, con la presencia de Dios en nosotros, podemos salir a anunciar la buena noticia. A eso hemos venido. Y la buena noticia es que podemos liberar a los cautivos, que el Señor viene a liberar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a liberarnos de toda ceguera. ¿Qué ceguera tenemos en nuestra vida? ¿Qué nos cuesta ver? ¿En qué oscuridades estamos nosotros como familia? ¿Qué nos traumatizó de niños? Un grito, un abuso, algo que nos hizo daño en la infancia, en nuestra vida cotidiana. Muchas veces estamos felices en una situación, la disfrutábamos muchísimo, pero nos caímos, nos empujaron, nos gritaron, nos dijeron que no éramos capaces y ahí quedó bloqueado nuestro proyecto y nuestro sueño. Y no volvimos a hacer eso. ¿Cuánta gente no volvió a manejar un auto porque se accidentó? Porque cuando estaba aprendiendo el instructor le dijo que no era capaz. ¿Cuánta gente dice, yo no soy bueno para vender, yo no soy bueno para progresar, yo no soy bueno para el dinero, no soy bueno para tal actividad porque quedó traumatizado? ¿Quién está preso de sus temores? Preso de las mentiras, de una droga, del alcohol. ¿Quién se experimenta ciego caminando por caminos oscuros, por cañadas oscuras? Pues retomando al salmista, tendríamos que decir que Él está con nosotros en todo eso. Un momento más. Ha venido a anunciar un año de gracia. Estamos aún iniciando el año. Qué bueno que entendamos este año como un año de bendición, un año de gracia, un año de jubileo. En el libro del Levítico, capítulo 25, versículo 8, se nos dice exactamente cómo era el jubileo en el pueblo de Israel. Dejaban descansar la tierra. Cada 7 años había ese año especial, pero sobre todo cada 49 años, porque 7 por 7, 49. O sea, al año 50 había un descanso de la tierra. Se perdonaban las deudas, nos teníamos que perdonar los pecados. Tendríamos que empezar una vida nueva, ese jubileo maravilloso que hoy Jesús nos anuncia. Cuando nosotros escuchamos al Señor, comienza un jubileo. Y Él lee todo ese texto. Toda la sinagoga se queda mirándolo. Su palabra es simplemente, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El Evangelio de Lucas es el Evangelio del hoy de Dios. Dios quiere actuar hoy, nos quiere bendecir hoy. Qué bueno tener esa claridad. Hoy el Señor te quiere perdonar. Hoy el Señor te quiere liberar de esa ceguera. Hoy el Señor quiere que hagas realidad tus sueños hoy, en este año, en este tiempo, en esta oportunidad. Quedémonos pues con estos 3 momentos. El Espíritu de Dios sobre mí me ha enviado a un programa de buenas noticias, de servicio a los otros, de liberación, de sanación, en un año de gracia, en un continuo año de bendición. Hoy
es el tiempo de la gracia de Dios en mi vida. Creámosle pues al Señor que su palabra se cumple hoy. Cuando la escuches, cuando abras el oído, se cumple la palabra. El hoy. Hoy es el momento más importante. ¿Por qué? Porque el pasado solo está en los recuerdos. El pasado no existe. El futuro tampoco existe. No lo podemos manejar. El hoy es un regalo. Por eso lo llamamos presente. Lucas, el Evangelio de hoy, nos dice, este es el tiempo para salir adelante, para cumplir nuestros sueños, para sanarnos de toda enfermedad y toda dolencia y para comenzar una nueva etapa. Que el Señor los bendiga. Recuerde compartir con sus familiares, sus amigos, dale me gusta para que muchas más personas reciban las bendiciones de Dios. Visita nuestra página www.ebcyesua.org. Entérate de las diferentes actividades en los teléfonos 448-1530 y 422-1780.